Bueno, señores estudiantes, vamos a ver. A ver, señorita Naranjo, ¿qué entendió del video, por favor? Que cada especie tiene, va conforme a, no sé, los lugares que van a conocer los animales y ahí se producen otras especies y eso. Bueno, señorita Herrería, ¿qué me puede decir usted? Que cada especie se fue adaptando para ir sobreviviendo y poder seguir variando y debido a las diferentes condiciones fueron apareciendo nuevas, diferentes aves. Bueno, a ver, Mateo Parra. Sobre la especiación, que depende del lugar que se ubiquen, van eh, apareciendo nuevas especies. Bueno, a ver, Nayeli Morales, ¿no? A ver, señor Mejía Fernando, ¿qué es para usted la especie? ¿Qué ha entendido como especie? Animales con características similares. Ya bien, un grupo de individuos, ¿no es cierto?, con características similares. Señorita Monta, de acuerdo a esto, ¿qué sería la especiación? O sea, que cada ave se va diferenciando por sus tipos. Bueno, puede ser. Señor Moreno Steven, ¿qué me puede decir usted? Que las especies evolucionan para adaptarse a su medio y todos evolucionaron de una misma especie. Bueno, vamos a comenzar a ver lo que es la selección natural. Dentro de la selección natural tenemos tres variantes, ¿no es cierto? Esto que es la variación, el aislamiento y la migración, ¿sí? Entonces, en esto tenemos que ver y saber específicamente que todos nosotros somos diferentes, ¿no es cierto? Si fuéramos iguales, imagínense, nosotros no podíamos diferenciarnos, ¿sí? Si tuviéramos el mismo color de ojos, el mismo color de cabello, la misma estatura, el mismo color de piel, ¿no es cierto? No pudiéramos nosotros diferenciarnos unos con otros. Y esto hace, ¿no es cierto?, la especiación, que todos los individuos seamos diferentes. Como dice aquí en el libro, ¿no? Todos somos diferentes. El primer postulado de la selección natural planteada por Darwin y Wallace dice que en toda población existen variaciones y esto se hace evidente incluso entre hermanos gemelos. ¿Pero a qué se deben estas diferencias? Vean, aquí pone como ejemplo, ¿no es cierto?, los gemelos idénticos. Vean, a pesar de ser idénticos, ¿no es cierto?, siempre hay algo que les distingue. Les pongo por ejemplo el carácter. Un individuo puede ser sonriente y el otro individuo de vuelta puede ser serio. Vean, ya es una diferencia, ¿no? Si nosotros hablamos, si son gemelos idénticos, los dos deberían ser sonrientes o los dos deberían ser serios, pero no es así. Entonces, hace que nos hagan, todos nosotros seamos diferentes, ¿sí? Las especies, ustedes saben que son grupos de individuos, ¿no? Por eso se formó lo que es los reinos de la naturaleza, reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protista, bueno, en fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos individuos presentaban características similares, ¿sí? Y también características diferentes. Como hablaba en el video, vean, tenemos, ¿no es cierto? Decía en el primer ejemplo, decía que si hay grupos de individuos, en este caso de esa ave, ¿no es cierto? Hay en el continente, si hablamos de Galápagos, y la misma ave hay en las Islas Galápagos, en el momento que se unen, no pueden aparearse, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de estos ya formaron diferentes características, a pesar de ser aves iguales. En el otro ejemplo decía, en cambio, que había aves, ¿no es cierto?, en las cuales por las condiciones geográficas fueron separadas. Bien, y cada uno de estos formaron o, como les puedo decir, desarrollaron nuevos aspectos físicos, ¿no es cierto? Como el plumaje en la cola o el plumaje en la cabeza. Entonces, comenzaron a ser aves distintas, pero en los primeros años podían aparearse, pero posteriormente ya no. ¿Por qué? Porque los nuevos individuos ya crean características, ¿sí? Cada uno de estos. Ustedes saben que nosotros, todos los seres vivos, plantas y animales, sí, especialmente los en el ser, en el
reino animal, ¿no es cierto? Nosotros somos individuos que nos formamos de características no solamente de nuestros padres, de nuestros progenitores, sino tenemos características de 3 generaciones anteriores. ¿Sí? Papá, mamá, abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, ellos nos dan características. Y una vez que nosotros nos formamos, también formamos características propias. ¿Ven? Entonces, hablando así, nosotros somos cúmulo de características de papá, cúmulo de características de mamá, ¿sí? Cúmulo de características de nuestros antepasados y también ya de características propias que nosotros creamos, ¿sí? Vean, entonces es muy importante esto. Por eso se dice que esto está determinado por la genética, por los genes, ¿no? Todas nuestras características. Y eso es muy importante de saber y de conocer. Vean, les pongo un ejemplo. Digamos que la señorita Herrería se casa, ¿sí? Con una persona asimismo blanquito, blanquito. Y ¡pac! Nace su hijo con piel de color oscura. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Pueda que algún tío del esposo o de ella sea morenito y haya salido con la piel así. exactamente, sí. Puede ser que algún antecesor, ¿no es cierto? Fue de raza negra. Bien, sino que en las 2 o 3 generaciones no se hizo evidente, pero en la generación de la señorita Herrería se hizo evidente. Bien, ¿sí? O la característica, digamos las que señorita Herrería y el esposo, estoy por un ejemplo, nada más no, son pequeños y el hijo sale bastante grande, o viceversa, ellos son altos y el hijo sale pequeñito. Vean, entonces, son características, ¿no es cierto?, que nos transmite la herencia, los familiares. Vean, ciertas características, como ustedes saben, tenemos dos genes, tipos de genes. Genes dominantes y genes recesivos. Dentro de los genes dominantes son los que se hacen evidentes, ¿no es cierto? Sí. Digamos que el señor Mejía tiene ojos color verde. Sí, pero su hermano tiene ojos color café. Sí, significa que en el señor Mejía los ojos de color verde se hizo dominante. En cambio, en el hermano, el color café se hizo dominante y el verde se hizo recesivo, ¿no? Entonces, eso más o menos quiero explicarles. Entonces, ciertas características pueden aparecer, vean. Y esto es fundamental, ¿no? Antiguamente por estas cositas había pleitos, ¿no? Como no se sabía o no se conocía de la genética, muchas de las veces había pleitos en las parejas, ¿sí? Porque decían que estaba involucrado una tercera persona, ¿no? Vean. Entonces, ahora con la genética sabemos que, que no se da esto, ¿no? Bueno, en algunos casos sí se puede dar, ¿no? Pero son ya casos aparte. Pero si hablamos genéticamente, sí, pueden darse, vean. Sí, cualquier característica, forma de la nariz, forma de los ojos, color de los ojos, el tamaño de los dedos de las manos, de los pies, vean, o sea, todo, sí, es gracias a la genética, ¿no es cierto? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Vean, y también cuando nosotros desarrollamos nuestras actividades, también creamos ciertas características. Vean, nosotros somos del Ecuador, ¿no es cierto? El Ecuador, ¿cuántas regiones tiene? Las regiones naturales de Ecuador, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son las regiones naturales del Ecuador? Señor Viteri. Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Ya, bueno, ya le ganaron. Sí, las regiones naturales del Ecuador son Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Pero vean, cada uno de los individuos de estas regiones somos diferentes. ¿No es cierto? Saben decir los serranos, los costeños, los del Oriente. Vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas también influyen, ¿no es cierto?, en nosotros. Vean, y cada uno de nosotros adquirimos características. No sé si a ustedes les ha pasado, nos vamos a la playa. Para nosotros estamos que sudamos, que nos da calor, ¿no? Y mucha gente en la playa dice que qué frío que está, de los que viven ahí, ¿no? Y para nosotros, en cambio, es calor. Vienen acá, viceversa, ¿no es cierto? Para nosotros es normal el clima, para ellos, en cambio, están con soroche. Vean, entonces cada uno de nosotros también nos formamos ciertas características de acuerdo a la situación geográfica y a las regiones
donde nosotros vivimos, ¿no? ¿Sí? Vean, por eso les decía la variación, el aislamiento. Vean, la migración. Aunque en la migración aquí no, hay ecuatorianos que van una semana a España y están hablando bien españolísimos, ¿no? Y hablan con acento en una semana. Eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, eso es otra cosa totalmente distinta. ¿Sí? Bueno, sigamos con la lectura. Dice, todas nuestras características están determinadas por los genes que heredamos de nuestros ancestros, pero también por lo que se conoce como la epigenética, la alimentación, la actividad física, la exposición a los factores climáticos, por citar algunos ejemplos. Pueden acentuar o disminuir la expresión de las características que nuestros padres nos otorgaron. Por otro lado, los genes están constantemente expuestos a agentes que causaron mutaciones, es decir, cambios en su estructura física que alteran las proteínas que producen y por lo tanto también, también su expresión. Ejemplos de estos son los rayos ultravioletas que constantemente llegan a la superficie terrestre por la radiación solar, la exposición a rayos X o las sustancias químicas que se ingieren con los alimentos. Otra causa de la aberración genética son errores de los procesos de división celular o el entrecruzamiento de genes, que se produce en la formación de los gametos, óvulos y espermatozoides en los animales. En conjunto, todos estos factores hacen que cada individuo sea único e irrepetible. Bien, sí, aunque saben decir, ¿no?, que nosotros tenemos un gemelo en algún lado, ¿sí? Pero cada uno de nosotros, como les decía, de los gemelos idénticos, somos únicos, ¿no? Con características únicas, ¿sí? Obviamente que esas características fueron heredadas de papá, de mamá, ¿no es cierto? Y características propias de nosotros. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Algo de esta primera parte del tema? ¿No? Bueno, espero por favor que quede claro esta partecita, ¿no? Que las características genéticas en todos los individuos, animales y plantas, ¿no es cierto?, juegan un papel importante en esto de la selección natural expuesta por Darwin y Wallace.